Antes de nada, me gustaría agradecer personalmente a Rufino el haberme invitado hoy. Eh, es para mí un placer bastante relevante el destacar que este ámbito más de sanidad humana o de sanidad pública no es mi, te- mi territorio natural como biólogo de campo y biólogo de poblaciones, pero me satisface entender que aunque el escenario no me es muy familiar, sí lo es la melodía de fondo, ¿no? Entonces, yo os voy a contar hoy un poco la visión más biológica de este tema de One Health y sobre todo ilustraros con los trabajos que realizamos desde la Universidad de Valladolid con algunas enfermedades infecciosas zoonóticas que tienen un impacto muy relevante en esta tierra, en Castilla y León. Bueno, es cierto que nos hemos encontrado hace muy poco tiempo con algo que realmente no podemos decir que no estuviésemos advertidos por parte del conocimiento y de la ciencia, y sin embargo, estudios recientes siguen poniendo de manifiesto, como decía la doctora Martín en la conferencia de apertura inicial, la sociedad pues no acaba de recibir este mensaje, sobre todo en su parte más operativa, ¿no? Yo quiero destacar que en casi todas las epidemias zoonóticas grandes, importantes, que cambian muchas veces el curso de la historia humana, están implicados otros animales, porque no debemos olvidar efectivamente que somos un mamífero, por muy particular que seamos, y entonces compartimos muchísimas cosas con el resto de animales. Dentro de estos grupos de animales destacan ya no solo los animales domésticos, que forman prácticamente toda la biomasa animal sobre el planeta ahora mismo, sobre todo en vertebrados y principalmente en mamíferos, pero no dejan de estar presentes prácticamente en todos estos escenarios animales silvestres. Fauna silvestre que directa o indirectamente nos afecta, pero que prácticamente nunca controlamos en toda su extensión. Es decir, son el grupo de animales más cercanos que tenemos sobre el que tenemos menos control realmente a la hora de gestionar sus números y su distribución. Los animales son animales, independientemente de que sean domésticos o sean silvestres, y este contacto, esta transferencia, como estamos viendo en las ponencias anteriores, es clave y fundamental. Dentro del grupo de los animales, de nuestro propio grupo, de los mamíferos, con mucha diferencia, los más abundantes y mejor distribuidos en el planeta ahora mismo, porque están básicamente en una fase de radiación específica a nivel mundial desde hace ya unos cuantos miles de años, son los roedores. Los roedores son un grupo muy particular en el que no voy a entrar en muchísimos detalles por el tema del tiempo, pero sí que os voy a decir que la mayor parte de las especies las concentran unas pocas familias y mientras que existe una diversidad muy amplia de roedores, luego aquellos que generan problemas o que se asocian al ser humano como especies puramente comensales o semicomensales, son unas pocas, son solo un porcentaje de todos estos animales los que realmente son de relevancia en términos de salud pública. De hecho, los roedores juegan un papel muy dual en la historia del ser humano, ¿no? Son fuente de muchos de los problemas de salud pública que hemos tenido desde el inicio de los tiempos como sociedades, pero también al estar cerca y ser un recurso vivo para trabajar con él, pues han constituido ahora mismo los dos principales modelos de, de animales sobre todo en la medicina clínica, ¿no? No en vano, estas dos especies, como buenos roedores comensales, ahora mismo pues, sobreviven bastante mal en la naturaleza pura, por decir de alguna manera, y son totalmente dependientes de las sociedades de este primate que domina ahora mismo el planeta, ¿no? Están distribuidas por todos los sitios y yo creo que hay que recordar que son un poco el agente silencioso en la circulación de muchos patógenos que son de nuestro interés. Antes veía la conferencia de la compañera de Córdoba, cómo esas granjas de cerdos es verdad que pueden interactuar con ungulados y tal, pero al fin y al cabo la mayoría de granjas de todo el mundo acaban teniendo presencia de uno de estos dos animales que como no pasan un control realmente veterinario estricto, como sí lo hace la ganadería o los animales domésticos, se nos va
gran parte de la información en relación a, ya os digo, no solo la prevalencia de las enfermedades, sino su cambio, sus mutaciones, sus transformaciones, y estos elementos tienen mucha importancia. Voy a ir un poquito rápido porque creo que me he excedido en el número de diapositivas y me gustaría sobre todo incidir en lo que hacemos aquí y por qué lo hacemos. Básicamente el CDC establece una serie de enfermedades asociadas directamente con los roedores, lo que son las enfermedades, las robos, ¿no? Los rodent-borne diseases, y luego también las que están vectorizadas, normalmente por artrópodos, algunas de ellas realmente importantes, ¿no? Como pueden ser, no sé, el Lyme o sobre todo las pestes bubónicas, todo lo que tiene que ver con Yersinia pestis. De hecho, la historia del ser humano está plagada, como os decía antes, de esta interacción y ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no? A mí me encanta este cuadro de Poussin porque ya en aquella época las ratas aparecen pintadas en los cuadros como una presencia de un elemento donde había muchos problemas de tipo infeccioso entre las poblaciones y sin embargo hasta que se ha confirmado la relación directa entre estos roedores y las Yersinia pestis, por ejemplo, pues han transcurrido muchos años y mucha ciencia posterior, ¿no? Es decir, aquello estaba presente y ha estado presente durante mucho tiempo. De hecho, y esta es la parte que a mí más me interesa, realmente muchos biólogos vemos este paradigma nuevo de One Health como algo que tenía que suceder de alguna manera, porque es básicamente la conexión entre la ciencia ecológica y las ciencias médicas, ¿no? En el fondo, esta visión holística no puede dejar de ser inevitable ahora que observamos el planeta desde distintos ángulos y con la mayor capacidad científica que jamás haya tenido esta especie, ¿no? Entonces, ver desde el punto de vista evolutivo y ecológico todo esto es fundamental. Es fundamental. La integración en la sociedad yo creo que también necesita de que todos los ciudadanos tengamos una mínima formación científica de estas cosas para poder asimilarlo y que luego pueda calar, ¿no? Como nos decían al principio. En fin, no voy a ir mucho a este modelo, pero aquí tenéis uno de los más famosos de la historia en los que cómo la selección natural favorece que algunas, o por lo menos esta es una de las hipótesis principales de muchos trabajos muy interesantes que se han publicado recientemente, y es como Yersinia pestis, por ejemplo, cambia su patogenicidad en uno de sus vectores principales, modificando la actividad de una enzima y cómo eso hace que no sea mortal para el insecto y cómo ese insecto contribuye a que la circulación entre humanos y ratas de esta bacteria pues haya causado algunas de las pandemias con más mortalidad de la historia que conocemos, ¿no? Volviendo a los roedores y a las ratas en general, me encanta esto no he puesto muchas citas, pero bueno, a cualquiera que le interese es fácil encontrar las fuentes, son casi todas revistas importantes. Esto es un PNAS donde realmente hicieron un trabajo muy relevante en cuanto a el número de especies y número de mamíferos por tipos y cantidad de patógenos que albergan, y como no podía ser de otra manera, si os fijáis en esta recta, los roedores prácticamente no tienen un residuo, ¿no? Están en lo que se espera de ellos, es decir, son tantísimos que hay muchas especies que son reservorio y ahí tenéis una tabla donde se van acumulando aquellas especies que son hiperreservorios, es decir, que son reservorios de patógenos víricos, bacterianos, de distintos tipos, ¿no? Sin embargo, es muy llamativo, y aquí entra una vez más la interacción ecológica, la interacción entre organismos, que es que tenemos un grupo muy particular donde no hay tantísimas especies sobre el planeta, pero sí que es verdad que su papel está sobredimensionado a lo que se esperaría de ellos, que son los carnívoros, esos que tenéis ahí marcados con un circulito. Fijaos qué residuo positivo tiene el valor real frente a lo que se espera de ellos en la curva, y precisamente esa positividad, ese tener mucho más de lo que esperas de ellos, es por su interacción ecológica con los roedores. Nosotros estamos trabajando aquí con depredadores que consumen los roedores que estudiamos, y esos depredadores contribuyen a la circulación de los patógenos también en el medio, además a unas escalas superiores. Es decir, todas las interacciones ecológicas de una visión global son importantes. Básicamente, esto es lo que quería recalcar con
con esta diapositiva en la que las ciencias biológicas que abordan niveles de integración superiores al individuo, estamos viendo que todas las ciencias que abordan niveles de integración inferiores al individuo en el sentido de integración, pues son fundamentales, ¿no? La biología molecular, la biología celular, la fisiología, obviamente. Pero hay otros niveles de integración que son fundamentales para entender la distribución, cambios en la abundancia a lo largo del tiempo y el espacio, como comentaba el compañero anterior, en el planeta, ¿no? Es decir, no podemos obviar este tipo de conocimientos que al final es lo que os proponía antes, que creo yo que es la visión de One Health. Es decir, es integrar todo el conocimiento de forma global. Esto lo voy a pasar muy rápido porque lo han comentado los compañeros. Básicamente son los trabajos de las últimas décadas fundamentales en los que se ha cuantificado y se ve que las enfermedades zoonóticas son de las más importantes, sobre todo en términos de enfermedades infecciosas. Hay muchos modelos propuestos en cómo eso circula en las poblaciones de animales silvestres, cómo cuando entran en contacto bien con humanos o bien con poblaciones de animales domésticos que controlan los humanos, es cuando se pueden producir cambios y sobre todo estos procesos de spillover, ¿no? No sé, nunca he sabido muy bien cómo traducirlo que no suene muy literal en castellano, pero vamos, el proceso de spillover todos lo conocemos y es básicamente lo que suele pasar y lo que nos acaba de pasar con el coronavirus, ¿no? También es verdad que cuanto más conocimiento tengamos de toda esa dinámica y todos los elementos que integran estas dinámicas, más herramientas vamos a tener para predecir y prevenir este tipo de enfermedades, ¿no? Aquí os voy a poner el ejemplo práctico de a lo que nos dedicamos nosotros y sobre todo tiene que ver con roedores que no se estudian tan frecuentemente como las ratas y los ratones que habéis visto, que son de una presencia prácticamente cosmopolita y hay todo un protocolo en todos los edificios, en todos los lugares donde hay cierto riesgo de tratamientos raticidas. A eso podemos llegar, de tratamientos de control de roedores, eso podemos llegar al final también en cómo esos protocolos no están, como decía la doctora Martín al principio, adaptados a una realidad global. Es decir, se hacen cosas por hacerse y hay veces que, olvidándote de estos pequeños elementos, donde el único mamífero no doméstico que realmente tiene cierta cercanía con nuestras poblaciones y las de nuestros animales, son los roedores. Y los roedores ni se evalúan, ni se analizan lo suficiente como para entender cuán importantes son en los distintos contextos, ¿no? La intensificación agraria, hemos hablado antes de los cambios de usos de suelo, es uno de los principales factores de cambio en el planeta, de forma directa e indirecta, incluso por encima del efecto de las emisiones, que de hecho tiene que ver con esto, porque sobre todo la deforestación y el cambio de uso del suelo es el mayor factor antrópico de cambio en el planeta, como os decía, y no en vano está asociado a la emergencia de prácticamente el 50% de las enfermedades de la zoonosis emergentes registradas durante los últimos 80 años en el planeta. Yo voy a centrar, también se me ha descolocado un poco la diapositiva en esta pantalla, lo siento. Voy a centrar el resto del tiempo que me queda de ponencia con vosotros en explicar nuestro modelo de trabajo. En este contexto de agricultura intensiva, como la gran región que tenemos en Castilla y León, hemos sufrido durante las últimas décadas, ha estado en la prensa, en los medios y sobre todo en la comunidad médica, tanto animal como humana, la aparición de brotes de una bacteria que antes no la conocíamos o no era frecuente y ahora no deja de ser una enfermedad infecciosa endémica de origen zoonótico, como es la tularemia. Antes de hablar de la tularemia, os voy a hablar de el que para nosotros y desde nuestro grupo de investigación es el principal hospedador y sobre todo hospedador clave de la epidemiología de la tularemia humana en Castilla y León, que son los topillos campesinos. Son un grupo de roedores que colonizan las zonas agrarias y que no estaban presentes, como veis en ese gráfico, en los años 70,
Y sin embargo, en las décadas de la Revolución Verde, el siglo pasado, cuando se disparó la producción agraria porque teníamos muchísima más tecnología, tanto en forma de fertilizantes, de irrigación, de cambio y transformación en los suelos, en los paisajes, colonizó toda la región, y toda esa región a finales de los 80, principios de los 90, ya estaba colonizada por la especie. Esa colonización no fue lineal, es una colonización exponencial, y además en forma de brotes de poblaciones de forma interanual, es decir, ciclos de población, años en los que hay muchísimos, años en los que no hay nada, años en los que hay muchísimos, lo que se denomina un ciclo en términos biológicos, ¿no? Nosotros hemos trabajado con los factores que han podido desencadenar esta llegada de un roedor silvestre y este cambio masivo en nuestra región, y como era de esperar, sabiendo que uno de sus hábitats antrópicos principales y favoritos son las alfalfas, por determinados motivos, son animales cavadores, no se ara el cultivo, la planta está llena de proteína, es una planta que se destina sobre todo para producción de leche. Prácticamente toda la alfalfa que nosotros producimos se exporta a Emiratos Árabes y a China, y esto ha favorecido que estos animales entren. Es decir, un cambio en el hábitat ha favorecido que este roedor entre en nuestras regiones. Antes no entraba porque no se regaba, y las condiciones climatológicas mediterráneas de los veranos impedía que una especie como esta esté presente. Ahora mismo los reservorios sabemos que son los regadíos, ¿no? En estos términos, nosotros lo que observábamos como estudiantes de las dinámicas poblacionales de estos roedores, veíamos con sorpresa e interés que cada vez que había desde los años 90 un brote de tularemia en humanos, coincidía en espacio-tiempo con brotes, con crecimientos poblacionales de este ciclo de los topillos, donde había animales por todo el medio. Y prácticamente todas las personas que se infectaban estaban relacionadas con ese medio, ¿no? Es verdad que desde la parte veterinaria no había tanta credulidad a la hipótesis, porque en algunos de los ciclos, la mayoría de los casos de humana venían por contacto con especies cinegéticas o de pesca, evidentemente porque el ser humano entra más en contacto con una liebre, con un cangrejo de río, que con una rata del campo, pero estos animales coexisten entre sí. Y nosotros propusimos esa hipótesis, trabajamos con el Centro Nacional de Microbiología y el Centro Nacional de Epidemiología acumulando datos. Este es nuestro primer trabajo seminal con el tema de la tularemia, y lo que hicimos es tratar de ver si existía una correlación entre los casos de tularemia en humanos y las abundancias de los topillos en los medios. Y así era. Y de hecho, sin ningún tipo de lag o de retraso temporal, coincidía, y tenéis la significación en el mismo año. Y fijaos además también lo importante que es que lo que tenéis en el gráfico de la izquierda está a escala logarítmica. Eso quiere decir que en cada uno de los brotes, sobre todo los que tuvimos en el 97 y en el 2007, hubo centenares de casos, centenares de casos. De hecho, la Castilla y León acumula, de los 1.500 y pico casos que están registrados en España desde que es de declaración obligatoria en el 97, registra el 98% de los casos. Es decir, esto es una incidencia que solo nos pasa aquí, en la zona de Tierra de Campos. A partir de este momento, nosotros empezamos un trabajo sistemático de monitorización en el campo de poblaciones de roedores a gran escala en distintas regiones de Castilla y León, prácticamente siempre financiados por Europa o por el Ministerio de Ciencias o el que toque en cada momento, y hemos podido obtener algo que solo se obtiene invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo. Porque estas series temporales, de dinámicas, tanto temporales como espaciales, si realmente las acotamos a lo que duran los proyectos o lo que duran pequeños estudios, realmente estamos sacando una visión que no nos iba a dar la perspectiva que nos da el tiempo, como nos está sucediendo ahora, y de donde sobre todo estamos viendo cómo los factores extrínsecos, la lluvia, la temperatura, que estabais hablando sobre todo en salud humana, influyen también sobre estas partes más ecológicas, que son las abundancias que hay de ratas en el campo. Nosotros sabemos que se alternan ahora mismo ciclos con muchos animales, con ciclos con
más moderados con menos animales, ciclos con más animales. Ahora mismo estamos con trabajos en los que estamos viendo que esa amplitud de la onda, es decir, la cantidad de ratas que hay en el campo, depende mucho de la lluvia. Este año es un año clave. Estáis viendo cómo está lloviendo, cómo no hace mucho frío, los animales están creciendo mucho. Entonces, esta modulación de factores extrínsecos en el riesgo que vamos a tener en el campo es fundamental. Y estos modelos solo pueden construirse a base de datos empíricos. Es verdad que modelizar y predecir con modelos matemáticos, que los usamos continuamente, está muy bien, pero luego hay que parametrizar todos estos modelos. Uno de nuestros trabajos más importantes en aquel momento, cuando estábamos trabajando sobre todo con la gente del ISTI, el Centro Nacional de Microbiología, era demostrar no solo la correlación espacio-temporal de que haya muchas ratas y que haya muchos casos en humanos, sino teníamos que demostrar que realmente las ratas tienen una prevalencia mayor o están contribuyendo a distribuir la bacteria en el medio. Y aquí tenéis un trabajo que publicamos en Emerging Infectious Diseases muy interesante, en el que podéis ver en línea discontinua la abundancia de ratas en el medio, cómo va evolucionando en uno de estos ciclos, y la prevalencia. Y las prevalencias se disparan. Obviamente hay muchos más animales que están en contacto entre ellos, y aquello pues os suena a todos familiar porque muchos sois profesionales, y si no, todos hemos sufrido esta última pandemia en la que hemos entendido mucho mejor la relación entre densidad, contacto y prevalencias, ¿no? Es verdad que a nivel general la tularemia, una especie en la que los tipos, las variedades americanas, por ejemplo, son mucho más letales para el ser humano que son las holárticas que tenemos en Europa. Pero sí que es verdad, y esto no me voy a meter mucho en ese terreno porque yo evidentemente no soy médico, pero sabemos que pueden contribuir a empeorar otras condiciones de personas que están bueno, ya con otro tipo de patologías o problemas de salud, ¿no? Como vemos en nuestras encuestas, en la zona de Tierra de Campo, sobre todo, que es donde se concentran todos estos casos, lo que sucede. Nosotros propusimos un modelo que lo publicamos en PLOS Pathogens hace ya unos cuantos años, y tuvo bastante éxito porque conceptualmente volvía a ser integrar la ecología en este aspecto epidemiológico de la tularemia, ¿no? Y es que en Estados Unidos se ha diferenciado mucho el ciclo terrestre con el ciclo acuático. Nosotros postulábamos que realmente Francisella tularensis, variedad holártica aquí en Castilla y León, los ciclos están mezclados. Tenemos reservorios en el agua, tenemos reservorios en la tierra, tenemos depredadores de estos topillos que son semiacuáticos, que entran y salen de... Es decir, las interacciones ecológicas entre todos los hospedadores son importantes, y hay que darle un marco dinámico y conceptual basado en los datos empíricos, que es a lo que hemos llegado en este momento. Es decir, nosotros sabemos que los topillos son un factor clave del riesgo de los brotes de tularemia en Castilla y León, en cualquier sitio donde suceden, porque de hecho en todo el continente europeo la tularemia generalmente se registra, la mayoría de los casos, en brotes epizooticos como estos, y son brotes que están relacionados con la fauna silvestre, generalmente. La amplitud del ciclo, es decir, la cantidad de mamíferos silvestres que hay moviéndose en determinados momentos en el campo, es clave para que el riesgo de spillover sea mayor o menor. Y como nosotros sabemos que hay fluctuaciones de roedores más pequeñas y más grandes, cuando nosotros advertimos de que las grandes están llegando, es cuando el riesgo es mayor, que es un poco lo que va a suceder según nuestra serie temporal el año que viene. De hecho, lo hemos seguido ampliando. A ese primer trabajo lo realizamos hace ya unos cuantos años, y los brotes de tularemia han seguido ajustándose al patrón, porque nada está cambiando ahora mismo en este territorio, ¿no? Y es más, el brote de 2019 quedó bastante opacado por la gran pandemia de corona que tuvimos el 20, que evidentemente no había nada más importante que eso, ¿no? Pero justo en ese momento, cuando estaban sacando los soldados a la calle y estábamos todos guardados, se publicaban los datos de tularemia del año anterior, y había 140 y pico casos solo en Palencia, en varios municipios, allí donde hay más ratas y más alfalfas, ¿no? Es decir, esto va a seguir de esta manera, y no
he metido demasiados gráficos de las propias ratas en sí mismo, que es un poco lo que nosotros estudiamos, pero es realmente preocupante que estos animales, igual que se ha comentado anteriormente, lejos de reducir sus números, van a aumentar sus números, porque cada vez hay más cultivos y si alguien resiste y son resilientes en estos cultivos, son este tipo de animales. Nosotros lo que estamos observando además es que estos animales cada vez son más grandes físicamente, como son nuestros hijos y nuestros sobrinos, ¿no? Y nosotros respecto de nuestros padres, la alimentación, distintas cosas, a estos bichos les pasa lo mismo, pero preocupantemente las hembras de estos roedores generalmente, cuanto más grandes son, más crías producen. El número de crías está relacionado con el tamaño de la madre, es decir, que si las madres son cada vez más grandes, la producción cada vez es mayor, no menor, no disminuye el asunto, ¿no? Hemos investigado vectores que tienen estos roedores y no tienen un papel demasiado relevante. Sabemos que las zonas de incidencia de tularemia están totalmente concentradas donde están las alfalfas, obviamente que es donde viven todas estas ratas, y cuando se producen estos brotes, la bacteria empieza a circular por el ambiente y dura unos cuantos años después, porque todos estos depredadores de los que estamos hablando contribuyen a que la bacteria siga circulando en el ambiente, ¿no? Entonces, no solo basta con estudiar a la bacteria y al hospedador principal, como es la rata, sino hay que ver con quién se relaciona la rata y hasta qué punto eso contribuye a la circulación, que bueno, es lo que estamos haciendo ahora y terminando de publicar resultados, ¿no? Para ir terminando, es preocupante también que cuando hemos ampliado un poquito la vista, nosotros, como decía la doctora Martina al principio, esto es una ciencia colaborativa, es decir, esto no lo puede abordar solo una disciplina y de forma individual. Nosotros si no trabajásemos con los veterinarios, con los médicos, con los microbiólogos, pues no contribuiríamos realmente. Cuando hemos empezado a trabajar con virólogos, por ejemplo, hemos empezado a ver que estos bichos no solo contribuyen significativamente a la circulación, mantenimiento y amplificación de la bacteria de tularemia, sino que también hay otras cosas bastante desconocidas que yo creo que conocer estas cosas luego, al cruzar esa información, como decían al principio, puede resolver muchas veces el diagnóstico para los clínicos en los que puedes tener una fiebre hemorrágica, pero tú vete a saber cuál es el agente causal realmente, ¿no? Entonces, nosotros sabemos ahora mismo que hay antivirus en las poblaciones de los topillos. Es verdad que a un porcentaje de prevalencia muy bajo, pero claro, si tú ese porcentaje de prevalencia lo multiplicas por 2.000 ratas por hectárea, pues al final, aunque haya 14 o 15 por hectárea, no dejan de ser un riesgo, ¿no? Sobre todo para los agricultores, que son los que suelen impactar esta enfermedad. Hemos hecho trabajos muy potentes utilizando datos públicos con la Junta de Castilla y León. Otra de las conexiones importantes, y es juntar aquí todos músculo, datos, conocimientos, hipótesis, acción e implementación de todos estos resultados. Y sabemos que las plagas de topillos siempre ocurren en una serie de epicentros y además que crecen de una forma, lo hemos publicado en algunas revistas de ecología muy chulas, donde vemos que hay una especie de onda viajante en el espacio. Es decir, nosotros podemos saber dónde empiezan y hasta dónde más o menos van a llegar y más o menos en qué tiempo. Es lo que estamos intentando ajustar, ¿no? Eso es útil, o por lo menos debería ser útil. Es verdad que luego vemos que se hacen los planes y se han olvidado de implementar lo importante, ¿no? Pues aquí a veces también nos olvidamos, pero la información la tenemos. Entonces también sé que está en nuestra mano el divulgar todo esto. Este año, para estrenarnos un poquito con esto, hemos comunicado que el riesgo para la primavera que viene va a ser alto porque ya conocemos bastante bien cómo crecen estas poblaciones de roedores y esto no está basado en una ciencia infusa. Aquí nos manejamos con la herramienta realmente potente y útil del ser humano, que es la ciencia. Entonces, nosotros hemos ido concatenando proyectos públicos para reconstruir toda esta historia y ser capaces de devolver a la sociedad, en cierta medida, parte de esa inversión como herramientas predictivas que puedan ayudar a prevenir el riesgo para el año que viene, ¿no? Y al hilo de esto, y solo para terminar, tenemos algunas ideas bastante interesantes en las que queremos ampliar el foco fuera de la región de Castilla y León. Es verdad que es muy interesante el tema de los topillos, pero afecta a una región concreta y queremos empezar a trabajar sobre todo con rata y ratón en granjas, sobre todo de porcino y de pollos, porque estamos recogiendo muchísimos animales, que luego además hay vínculos con Ignacio Bocanegra y otros
veterinarios que trabajan con virus, porque sabemos que Ratus, por ejemplo, es un hospedador de los virus de hepatitis importante, y hay un factor ecológico fundamental que no se está teniendo en cuenta, que es lo que os decía antes, y con esto ya cierro, sobre el tema del control de los roedores, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de granjas, de edificios, de hospitales, que seguimos un protocolo de aplicación de raticidas o rodenticidas para eliminar a los animales y tal, pero no nos damos cuenta que no podemos evitar ni la evolución ni la ecología, ¿no? Entonces, los roedores son muy diversos en su registro genético, y hay muchos individuos que son resistentes a los rodenticidas. Entonces, dependiendo de qué tipo de rodenticida utilicemos, y esto es un símil muy potente con vuestras bacterias y la resistencia a antibióticos, hay ratas y ratones resistentes por mutaciones a veces de hasta dos pares de bases, o sea, es una cosa loca, pero son resistentes a los anticoagulantes y por lo tanto aguantan mucho más tiempo en el ambiente. Y cuanto más anticoagulante de ese tipo echamos, más resistentes se hacen. Sabemos además, hay publicaciones muy recientes y muy interesantes en las que sabemos que esos animales tan resistentes son capaces de albergar una comunidad de patógenos que puede ser bastante importante, ¿no? En España no tenemos, como sí tienen algunos otros países en los que han empezado a hacerlo, un mapa de riesgo. Es decir, dónde están las poblaciones resistentes de ratas y ratones, en qué tipo de granjas y qué deberíamos echarles para que no se generen más resistencias y contribuyan a que circulen todos estos patógenos de los que estamos hablando y estamos interesados. Así que nuestro próximo objetivo es buscar socios, aliados, sobre todo si es del sector médico y clínico mejor, para generar una cátedra de roedores y salud pública y poder bueno, pues poner en servicio de la sociedad todo este conocimiento. Muchas gracias.